Bueno, soy Alejandro Vils, soy arquitecto, soy socio de Loreto Lyon en nuestro estudio, se llama Vils Lyon Arquitecto y estamos basados en Santiago, en Chile. Ahí tenemos toda nuestra vida, vivimos con nuestros 3 niños, trabajamos, enseñamos, es nuestra base ese lugar. Lo habíamos conversado quizás hace un rato, pero siempre hace un tiempo me empecé a preguntar por qué nació este interés en la arquitectura. En mi familia nunca nadie fue arquitecto, eh, pero sí de siempre tuve un interés por las artes, siempre me interesó mucho el tema de las artes plásticas en particular. Y creo que después tuve una serie de experiencias como vivenciales en la arquitectura que creo, no sé, me marcaron en ese minuto de manera más subconsciente, y ahora uno revisando hacia atrás y pregunta, bueno, ¿por qué? No sé, por ejemplo, cuando era niño vivíamos en un conjunto, se llamaba Los Carpinteros, que lo hizo unos arquitectos chilenos, Flaño, Núñez, Tuca, que todavía están vigentes, trabajando, digamos. Muy simple, pero era un lugar muy rico para vivir. Después el colegio en el que estudié también fue esto por un maestro del movimiento moderno, Pibón, que es un colegio muy, o sea, creo que es bien notable en cómo resuelve todo. Después después fui a estudiar a la Universidad Católica, también creo que fue una experiencia como muy notable, marcante, ¿no es cierto? Como de un lugar muy especial. Después nos fuimos a Londres, también me tocó estudiar en una escuela, en el Royal College of Art, que también tenía unos edificios bien notables. Entonces creo que fue sin querer como una sucesión de vivencias que me fueron marcando en un principio, que me guiaron, creo, a estudiar arquitectura en parte. Y después fueron definiendo quizás como, no sé, quién quería ser como arquitecto. Creo que esa fue una aproximación como desde no sé, me interesaba el tema del espacio, ¿no es cierto? Y tuve la suerte, creo, de poder crecer en espacios que eran como bien notables de la arquitectura. Yo creo que siempre fui bien consciente de lo que quería hacer. Tuve la suerte que me gustó, que quizás no sabía mucho de qué iba tampoco, cómo era el estudio, como no tenía ningún familiar arquitecto, no sabía tampoco demasiado cuál era el rol del arquitecto, cómo era el desempeño, el día a día, ¿te fijas? Y la verdad que fue como bien, desde un principio, fue muy cautivador todo el ambiente que rodeaba también la arquitectura. Tuve la suerte de caer con un grupo, creo, de arquitectos, compañeros, de pares, como muy motivados, muy enriquecedores, y creo que fue gran parte de la formación, creo que, que recibí de arquitectos de la calidad de esa formación fue en parte por la gente que me tocó, con la que me rodeé, gente con la que mantengo contacto hasta hoy en día. No me siento como así como que que haga una arquitectura chilena o que me identifique con una arquitectura chilena, no, para nada. Creo que ha sido mucho más fuerte en esa influencia, como esta colección de lugares que me ha tocado estar, y así como por casualidad quizás, no es que lo haya buscado, como que ir a un determinado lugar porque era busqué ir a esos lugares, pero no era determinante, digamos, el cómo era ese lugar. Pero sí tuve la suerte de que eran lugares muy notables. Y creo que en el estudio de la arquitectura hace una gran diferencia, y es una gran suerte poder estudiar en un lugar que tenga una arquitectura particular. En ese sentido, por ejemplo, en la Universidad Católica en Santiago, donde estudié, que es una casona antigua, colonial, donde hay otros edificios también como muy interesantes, creo que también te marca de cierta manera. Es como uno empieza a relacionarse y aprender de una manera, desde la experiencia de arquitectura. Creo que no da lo mismo cómo es el lugar donde uno estudia cuando estás estudiando arquitectura. Siempre viví en Santiago. Tampoco Santiago es una ciudad que sea demasiado notable en cuanto a arquitectura, pero sí hay algunos como
eventos aislados que sí, que son como grandes lecciones de arquitectura que uno puede visitar y aprender de eso. Creo que en arquitectura o tú aprendes o desde la evidencia, ¿no es cierto?, directa de esos espacios. Bueno, igual de válido creo que es también aprender desde los libros, que es muy importante cuando uno está en un contexto donde la recurrencia de esas obras no es tan grande. Tener esa, no sé, esa inquietud de ir a buscar en los libros, o incluso en la ciudad, ¿no? Como que no hace falta, creo, ir a ver tampoco grandes obras de arquitectura para aprender, sino que hay que ir con una mirada como bien atenta y observar, que creo que es lo que distingue a un arquitecto de un no arquitecto, es que tiene una capacidad de observación y de poder rescatar o de encontrar quizás valor, ¿no es cierto?, donde otras personas no la ven, no ven ese valor. Bueno, hablábamos de la diferencia entre maestro y mentor. Yo todavía no la tengo tan clara, digamos, cuál sería una con otra. Pero creo que, no sé, he tenido la suerte de estar rodeado, como te decía, de gente de la cual he aprendido mucho, digamos. Uno puede aprender de todos, ¿eh? En ese sentido, depende de cómo uno establezca como la relación con las personas, en esa, como, creo que hay una cierta generosidad en cómo uno se relaciona con las otras personas hacia uno, desde esas otras personas hacia uno, donde uno puede aprender siempre de todos. Pero claro, obviamente uno distingue o recuerda ciertos maestros de los que ha aprendido mucho. No sé, desde la misma Loreto, con quien trabajo día a día, también tenemos discusiones que son frecuentes, digamos, pero son muy enriquecedoras, donde uno va aprendiendo y va aprendiendo una mirada que puede ser muy distinta, pero creo que se pone la atención en cosas similares, o tienen quizás las mismas, no sé cómo explicarlo, ¿eh? No es que tengamos visiones distintas respecto a la arquitectura, pero sí son bastante complementarias. Creo que son muy ricos cuando tenemos discusiones, uno aprende del otro, y que es distinto también al arquitecto que creo trabaja solo. Creo que hay como un complemento como muy enriquecedor en esa relación. Después, no sé, también como te decía, me rodeé siempre de gente muy talentosa, creo, en la universidad, una coincidencia de muchos amigos hoy en día, de los cuales aprendí muchísimo. Creo que uno, más que aprender de un profesor, cuando uno está en la universidad, yo estoy convencido que uno aprende mucho más desde los pares, desde el trabajo, de la gente que te rodea, como cuando se logra esa cohesión y te rodeas de una generación como de gente que está interesada y apasionada por lo que hace. Creo que se logran cosas como muy, muy importantes y enriquecedoras. Y dentro de la escuela también hay gente que te marca, obviamente. No sé, yo creo que yo aprendí algo de todos los profesores con los que pasé. No sé, Teodoro Fernández fue una persona como muy, muy marcadora. Después me tocó trabajar con arquitectos, trabajé con Matías Floch, con Smilian Radic, con el que también trabajó Loreto. Antes trabajé con Guillermo Acuña. Creo que al final es una cantidad de personas de las que uno va aprendiendo y absorbiendo cosas, digamos, sin que necesariamente se reflejen después en lo que tú haces, así como que uno vea, esto es a lo tal o a lo cual, digamos, pero sí una manera de mirar las cosas, de enfrentar como los proyectos, que creo que es importante. Y así como también uno sale a veces a la ciudad y mirando, observando cosas de autores desconocidos, anónimos para uno, pero uno creo que tiene esa capacidad de encontrar riqueza o aprendizaje, ¿no es cierto?, donde, dependiendo de cómo lo mire, donde no aparece quizás en una primera capa. Porque si uno mira con cierta atención, siempre va a aparecer algo rico de lo que aprender. Pero para mí un mentor es alguien que creo influye más en tu formación, con un contacto bastante directo, creo que y que quizás para mí, por lo menos, no sé si es así o no sé cuál es la definición precisa, pero es alguien que
que es consciente de ese traspaso de conocimiento. No sé, creo que en Chile no se da demasiado, eso como es más o no es tan consciente, sucede, pero no es tan consciente. Pero sí está lleno de estos maestros de los cuales uno aprende mucho, y también están los maestros de los cuales uno aprende desde los libros. O sea, siempre cuando nosotros comenzamos un proyecto en el estudio, inmediatamente a mí por lo menos empiezan a aparecer referencias, obras, o sea, que has visto en libros, que has visitado, y creo que la arquitectura es una disciplina que se construye en el tiempo y de manera colectiva. Lo que no quita que pueda ser original y que pueda ser a veces aparecer como un acto quizás creativo autónomo, ¿no? Pero sí creo que hay que ser consciente, o sea, quieras o no quieras, o aunque digas que no, digamos, siempre hay una experiencia acumulada que es imposible borrarla si has tenido al menos la formación académica por la que hemos pasado, ¿no? Yo creo que cualquier persona que ha pasado por cualquier universidad tiene una carga que es imposible de borrar. Creo que quizás no sé, un artesano que se ponga, ni siquiera, tampoco. Siempre hay una carga, creo, de... Claro, pero hay una carga del lugar de donde tú vienes. Que finalmente Sí. es una carga como de la familia que viene y la manera que te enseñaron. Sí, sin duda, es distinta, pero no es... o sea, no creo, a lo que voy, no es que crea mucho en el acto creativo iluminado, que las cosas aparecen como por arte de magia. Creo que siempre hay uno puede encontrar una manera uno puede encontrar como una fuente de conocimiento en otras arquitecturas, en otras personas o en la naturaleza, pero claro, son todos quizás unas aproximaciones que uno las ha aprendido de otros a su vez también. Yo sé que cuando comienza un proyecto, cuando trabajamos o diseñamos algo, siempre tenemos esta serie de imágenes y cosas que uno hace como referencias, pero también a veces quisiera como desligarme un poco de todo eso y ver qué pasa, digamos, pero es difícil, ¿no? No es... Sí, no sé, o sea, creo que uno tampoco puede justificar un proyecto por el argumento o por la explicación de dónde viene o a qué hace referencia. Igualmente, sin toda esa referencia, sin toda esa explicación, el proyecto debiera poder sustentarse por sí mismo. Sobre todo cuando ya se transforma en un hecho construido. Creo que todos tenemos un montón de referencias, pero a su vez, además de esas referencias, creo que con los procesos que tenemos de proyecto, nosotros ocupamos esas referencias como puntos de partida, pero en algún momento tratamos de que el proyecto logre una cierta autonomía y se transforme en algo nuevo, distinto, y empiece a operar ya, a sustentarse por sí mismo. Creo que es distinto pensar en unas referencias o en una serie de temas, referencias, lo que sea, como puntos de partida a lo que uno llega. O sea, son dos cosas muy distintas. Y creo que en los procesos que hemos tratado de adoptar de manera inconsciente o consciente en nuestro estudio, buscan eso, buscan que en el camino de desarrollo del proyecto, ojalá el resultado sea algo que no esté prescrito, a lo cual muchas veces no sabemos a lo que vamos a llegar. Creo que es mucho más divertido para uno también hacerlo de esa manera, cuando uno no sabe bien en qué va a terminar el proyecto. Cuando nos preguntan como, bueno, ¿y qué hacen ustedes como arquitectos? ¿Qué hacen? ¿Hacen edificios? ¿Hacen, no sé, hacemos lo que hacemos lo que nos digan, digamos, somos... Diseñadores. No vemos realmente distinción. Sí, hay una distinción de arquitecto urbanista y arquitecto como de proyectos, de edificios, pero finalmente uno es arquitecto y ya. Sí, yo creo que todas estas especializaciones, no sé, son un poco confusas en términos de que o eres arquitecto o no eres arquitecto. Después, a la escala a la que trabajes, es relativo, pero yo no veo mucha diferencia entre un arquitecto urbanista y un arquitecto de edificios y un arquitecto de interiores
finalmente los temas de arquitectura probablemente van a ser muy similares, trabajados a distintas escalas. Y hasta un arquitecto de paisaje. Nos pasa que también en todas las casas que hacemos finalmente terminamos haciendo el paisaje, a pesar de que ninguno de los dos es arquitecto de paisaje. Claro, o sea, Y terminamos muchas veces ahora estamos hasta haciendo arquitectura de interior, a pesar de que no somos arquitectos de interiores, pero sí sabemos cómo queremos que esa casa sea de su interior, sí sabemos cómo queremos que ese jardín sea, si queremos como su aproximación a la ciudad sea. Entonces también ahí somos de nuevo como arquitectos un poco urbanistas, ¿no? Entonces, finalmente, claro, somos creo que en el proyecto de arquitectura uno siempre se está moviendo como entre distintas escalas, y a veces un momento estás diseñando un detalle y después al otro momento estás pensando en cómo ese edificio afecta a la ciudad y viceversa. Entonces estás siempre como en un viaje de que vas desde el detalle, te mueves hasta y lo constructivo, ¿no es cierto?, hasta el edificio inserto en la ciudad. Estás moviéndote entre esas como realidades muy distintas, con temas muy distintos. Creo que hay de todo tipo de clientes. Hay clientes que valoran esa sensibilidad con el detalle, por ejemplo. Así como hay otros que les interesa que la casa funcione y sea simplemente una casa. Pero creo que uno no puede operar tampoco en términos de lo que te pida un cliente. O sea, esto no sé, se lo escuché a Alejandro Aravena, que decía que el arquitecto no es un consultor, el arquitecto es un autor. O sea, en el sentido que no se le puede dictar al arquitecto cómo haga las cosas, digamos. Tiene un cierto rol de autoría que está relacionado con un acto creativo, creo que es muy importante de mantener y que mantenga una cierta independencia del encargo del cliente. Por otro lado, creo que el cliente siempre enriquece esa relación o el desarrollo del proyecto, en el sentido que le quita o lo desesquematiza el proyecto. Muchas veces uno propone un proyecto que es una cosa súper esquemática y bastante abstracta, y el cliente provoca que ese proyecto se adapte a la vida, se adapte a la realidad, a ciertos requerimientos, y finalmente termina siendo generalmente un mejor proyecto, creo. Si uno logra leer esas necesidades del cliente, pasa de ser un esquema, una cosa abstracta, a ser algo mucho más adaptado quizás a ciertas condiciones o factores que tienen que ver con la vida de la gente que va a ocupar ese edificio. Todavía, no sé si para bien o para mal, esta idea del arquitecto joven cada vez ha ido corriendo más. Ya el arquitecto joven de 35, el arquitecto joven de 40, de 45, cada vez más, no sé en qué va a terminar eso. Pero claro, cuando uno es un arquitecto joven, nosotros ya no tan jóvenes, digamos, lamentablemente uno no tiene un portafolio que mostrar, y cuando uno llega a un cliente, bueno, uno dice, bueno, ¿y qué haces tú? Digamos, bueno, yo no he hecho nada todavía. Entonces, es muy difícil en ese sentido poder decirle al cliente, bueno, esto es lo que yo hago, y es muy difícil poder elegir los clientes, o que el cliente te elige a ti, porque no sabe lo que tú haces. Si tienes la fortuna de poder comenzar, digamos, haciendo tus propios proyectos, como autoencargo, no sé, proyectos que son o para ti o para gente cercana, digamos, creo que eso te facilita mucho el camino, en el sentido que después la gente te va a buscar por eso que tú haces, y que fue quizás unos proyectos que desarrollaste con más libertad y todo, digamos. Y bueno, vas a tener tiene esa ventaja, digamos, que te van a buscar por eso, pero en nuestro caso no ha sido así, digamos. Hicimos un par de casas para familiares y tal, que es como, o sea, no es demasiado extraño, pero ahí tuvimos un quiebre. Después nos fuimos a estudiar fuera de Chile, fuimos a Londres, que creo que fue como una instancia también que marcó como un antes y un después en nuestra profesión, ¿no es cierto? Antes de eso trabajamos con otros arquitectos, de los cuales aprendimos mucho, creo. Y después de esa instancia en Londres, al volver, decidimos armar nuestra propia oficina, y no teníamos clientes, no podíamos elegir nuestros clientes, por lo tanto ahí nos enfocamos en concursos públicos.
Y sí, los concursos públicos tienen la ventaja de que uno propone algo, que es algo propio, digamos, que es algo que refleja tus intereses, tus preocupaciones. Después si te elijan o no es otro tema, digamos, pero lo que está ahí es lo que tú quieres hacer. Y sí, creo que una ventaja de ese tipo de proyectos. Cuando volvemos teníamos la idea de formar la oficina y después surgió el primer proyecto que hicimos juntos como oficina fue justamente una instalación que hicimos para el Young Architects Program en Santiago, que ganamos por suerte, digamos. Pero igualmente teníamos la intención de armar nuestra oficina en ese minuto. Como, ahí no sabíamos si iba a funcionar o no, felizmente hasta ahora ha funcionado, pero... O sea, si tú, gente que nos conoce en Chile, digamos, todos en nuestra bibliografía siempre hablan del antes y después de Londres. Yo creo que marcó mucho a nuestra oficina, porque se arma después de que vamos a Londres. Cuando estudiamos en Londres, los dos en Barter y en Royal College of Art, tenemos la instancia después de decidir, bueno, nos quedamos acá, trabajamos acá, como lo hicimos en Chile, o volvemos a Chile y armamos nuestra propia oficina. Y a pesar de las ganas que teníamos de quedarnos, decidimos volver a Chile. Entonces ya cuando volvemos decidimos que apenas ponemos el primer pie sí, porque en Chile lo que pasa es que hay muy pocas, creo que hay, y si es que creo que hay, oficinas donde uno pueda como desarrollarse profesionalmente como socio, asociado, esas estructuras que sí existen o sea, en Europa, en otros países, digamos, donde uno puede lograr otro... En todas las oficinas trabajan como con mucha autoría personal, enfocadas como en una persona. Hay excepciones, pero creo que la mayoría, como de oficinas a las cuales uno mira, digamos, son en Latinoamérica en general. Oficinas que se han desarrollado de esa manera. Entonces, bueno, lo que decía Loreto era creo que la pasada por Londres nos marcó súper fuerte y creo que también nos marcó y también nos distinguió en cierta manera de nuestra generación. Como que cuando llegamos a Londres creo que nos dimos cuenta que teníamos, si bien teníamos herramientas como muy de diseño, muy buenas que habíamos ganado en la Universidad Católica, digamos, teníamos una parte como teórica, donde teníamos un gran vacío, y toda la idea como del proyecto, como entender el proyecto como con esa posibilidad narrativa, ¿no es cierto? Es algo que aprendimos en Londres. Hay un maestro, creo, como del que aprendimos mucho, fue de Nigel Coates, que fue mi guía de tesis allá. Que a mí la verdad que me abrió la cabeza este tipo. Empezar a mirar otras referencias, otros teóricos, cosas que yo nunca había escuchado en la Universidad Católica. En Chile y en muchos países de Latinoamérica con todas las dictaduras de los 80, 70, 80, digamos, hay una especie de blackout cultural súper fuerte y pasamos del movimiento moderno al postmodernismo y todo lo que está entre medio, que es súper rico, ¿no? Estas como contraculturas, toda esta arquitectura un poco más especulativa, experimentales, en Santiago se conocían muy poco, al menos nadie hacía referencia a eso. O sea, había como un eslabón perdido que pudimos, creo, recomponer en Londres y de ahí viene mucho de ese interés en la teoría o en el argumento del proyecto, como tan importante como el proyecto en sí mismo, cómo se sustenta. Si bien ocupamos como mucha referencia al momento de explicar nuestro proyecto, la arquitectura como del referente es algo que es distinto a cómo aproximamos nosotros nuestra arquitectura. No intentamos hacer una copia o una reinterpretación ni nada, es simplemente espacios que recordamos con cierta intensidad como uno los puede replicar en sus proyectos. Y en ese sentido creo que uno puede generar algo nuevo, algo original. Pero al mismo tiempo, claro, tenemos una como tremenda, creo, admiración por todos esos arquitectos del movimiento moderno que tienen una cuestión como... Es una fuente de conocimiento, no sé, súper grande, interminable. A mí particularmente me interesaba mucho esa escuela en particular, que era una escuela, ya estaba un poco viejo también cuando me fui a estudiar allá, digamos, no era
no sé si hacer una maestría, fui a hacer un Master of Philosophy, que era era un doctorado en el fondo con un grupo de personas que eran más, no sé, tenía más como mis pares en términos de edad incluso. Pero sí lo que me gustó muchísimo era que arquitectura era una más de entre otras 20 carreras y esta posibilidad de hacer ese máster de investigación, digamos, de research. Iba a estar en contacto con gente de otras disciplinas, entonces de entre 30 alumnos que estaban integrando este curso de investigación habían 2 arquitectos, el resto eran fotógrafos, cineastas, escultores, pintores, historiadores, entonces era una especie, un caldo de cultivo muy rico, digamos, donde uno aprendía mucho de los otros. Y tenías la posibilidad de conocer también todas esas disciplinas en esta, que creo que a mí fue algo que realmente me marcó, fue al haber estudiado hay un edificio, digamos, donde cada piso es una especie de taller distinto. Está el piso que es el taller de madera, el taller de metales, el taller de vidrio, de textiles, de grabado, de dibujo. Entonces siempre ponen mucho énfasis en la investigación, pero es en la investigación a través del ir haciendo, de ir construyendo algo en términos físicos, ¿no? Que es algo súper distinto a cómo aproximada, ahora está cambiando la católica, digamos. La católica siempre entendía la investigación como ir a mirar lo que se escribió acerca de algo o acerca de alguien, o ir a mirar ciertas obras y después escribir algo acerca de eso, pero no existía esa investigación a través del hacer, a través del ir construyendo algo nuevo. Creo que eso es algo muy distinto y que en cierta medida influencia la manera en que entendemos hoy el hacer los proyectos de arquitectura, y que lo valida en cierta manera. Cierto proyecto en sí mismo es una investigación, es un método de investigación el proyecto de arquitectura. Pero yo no sé, yo cuando hablábamos como de los orígenes de estos intereses por estudiar arquitectura, no sé, yo siempre me recuerdo me gustaba mucho hacer cosas, como con las manos, la carpintería. En parte empezó por ahí, como el interés de la arquitectura, creo, como de construir cosas con las manos. Y me gusta mucho entender la aproximación a los proyectos desde esa perspectiva, digamos. Trabajamos en la oficina un montón con maquetas, experimentando cosas. Tiene como esa doble entrada, una como uno diría de las memorias, ¿no es cierto?, de los ambientes que uno quiere ir recreando, pero por otro lado es de ir probando cosas, como en ese ensayo, en esa prueba y error, ir mirando y estar atento a cuando las cosas, no sé, toman forma y se transforman en algo nuevo. Lo que decía al comienzo, desde la casa en que viví cuando era chico, digamos, cuando era niño, después el colegio en el que estudié, después la universidad en la que estudié, el mismo edificio del Royal College of Art cuando estudié allá, eran todos como lugares bien notables. Y claro, lugares donde uno pasa mucho tiempo dentro de esos edificios. No sé, pero también hay no sé, últimamente me han llamado muchísimo la atención ciertas casas que hemos visitado, como recuerdo en París la Maison de Verre de Pierre Charon, que es un lugar increíble, digamos. Que yo al menos un lugar así no había estado, como con un lugar como bien inédito en términos de la materialidad, de la estructura, en su relación con el entorno. Creo que es bien distinto a todo lo que había conocido yo al menos. Y después no sé, que yo he escuchado mucha crítica también. En el mismo Londres se criticaba mucho la arquitectura de Le Corbusier como algo súper abstracto o desvinculado, quizás poco vivencial. Pero cuando vas a las casas de Le Corbusier, hemos tenido la suerte de ir a varias, digamos, te das cuenta que son magníficas, en el fondo, como uno, y también hay un trabajo por el detalle, y creo que es muy distinto ver estas cosas en libros que verlas en persona. Un libro la puedes entender puedes entender sus partes, su funcionamiento, etcétera, etcétera, pero el ambiente, el estar ahí, es algo que te entrega como esa experiencia en persona, en uno a uno.
Pero algo que aprendí, creo, de esta otra casa, de esta Maison de Ver, que era como la condición material que no tienen las casas de Le Corbusier. En Le Corbusier todo es blanco, es como bien genérico, ¿no es cierto? En cambio, esta otra casa introduce una condición material como definición del espacio, que creo que es muy distinta a lo que a mí me haya tocado ver, o al menos ver de esa época. Entonces me gusta mucho la idea del entender esta carpeta o estas imágenes que funcionan en conjunto, ¿no es cierto?, para definir algo nuevo. La idea del gabinete de curiosidades, que es como el precursor de la idea del museo, pero era un gabinete de curiosidades, era donde los viajeros iban acumulando sus hallazgos, del mundo vegetal, ponía, no sé, referencia del arte, en fin, una serie de objetos que tenían que ver con una realidad que iban descubriendo y que no necesariamente, desde el punto de vista actual, se relacionaban de una manera coherente, pero sí en su conjunto construían una nueva realidad, una nueva visión de ese mundo que estaban investigando o empezando a conocer. Entonces, es muy bonita esa idea de... Pueden ser cosas a veces muy desconexas entre ellas, que no tengan relación, por así decirlo, científica, pero la proximidad, cuando uno pone esas cosas en relación, aparece algo nuevo. Es bien variable, pero varío como de la monotoneidad a como a semanas o días súper intensos. O sea, este mismo hecho de estar involucrado, creo, como en concursos, provoca que tengamos trabajemos como con ciclos. Hay ciclos donde la intensidad de trabajo es muy grande y donde estás dedicado 100% a la arquitectura y a lo que se hace en la oficina y todo gira en torno a eso. Y hay otros ciclos que son mucho más distendidos, donde uno tiene tiempo para otras cosas, pero al final creo que el día a día gira en torno a nuestra carga o a lo que va pasando como profesionalmente, ¿no? Dentro de todo tenemos creo la suerte de que sea bastante variado dentro de lo monótono que puede ser claro, uno tiene una familia, tiene niños y eso te establece como ciertos ritmos, ¿no es cierto?, que son inevitables, pero dentro de eso creo que puedo distinguir distintos momentos de intensidad donde uno se aísla de todo. Y ahí, claro, tenemos la suerte también de que somos dos y que uno puede dedicarse más en algún momento a la casa, en otros momentos el otro, digamos, pero no sé, generalmente trabajamos con mucha intensidad y ahí creo que no hay como secretos no sé, para lograr algo que a uno le parezca interesante o lograr un buen resultado. Creo que todo proyecto necesita mucho trabajo, como es de meterle muchas horas. Y en ese sentido determina mucho tu día a día, es de mucho trabajo. Sí. Pero no, a mí me encanta lo que hago y me cuesta mucho hacer una división así como y tampoco no me interesa tampoco hacerla como de lo que es la vida profesional, lo que es la vida personal. Para mí es una misma cosa y ya, es la vida nomás, ¿no? Siempre tenía, no sé, siempre creo que fue algo que me interesó hacer. Cuando comencé, partí obviamente con otros profesores de ayudante y tal, pero ahí uno se da cuenta que cuando parte sabes muy poco de cómo. Nadie me enseñó a enseñar. Y para bien o para mal, creo que uno va aprendiendo en base también a la prueba y error, y cada taller que uno hace o cada grupo de estudiantes que uno dirige, vas aprendiendo algo y claro, ahí reconozco en la experiencia, sobre todo en la enseñanza, como
es muy valiosa, digamos. Profesores que tengan 60 o más años, creo que es un lujo poder aprender de ellos y que, a diferencia de otras carreras donde quizá a los 60 ya está obsoleto, está fuera. En arquitectura, estos profesores siempre son una fuente de conocimiento importante. La relación con los alumnos, no sé, yo creo que uno siempre cada vez que hacemos un taller, tratamos de que se sustente también en intereses personales. No solo es el interés de que el alumno aprenda, sino de aprender nosotros también. Cuando mostrábamos estos talleres que hemos hecho en Venecia, que partían de la investigación de los jardines, por ejemplo, o cuando hemos hecho distintos, después en Estados Unidos, cuando trabajamos con la observación de los entornos naturales, son temas que nos interesan a nosotros también como arquitectos y que desarrollamos en nuestra propia práctica. Creo que en ese sentido nos resulta mucho más cómodo poder investigar junto con los alumnos temas que son de nuestro interés y que no manejamos muchas veces tampoco y que no los conocemos en su totalidad. Entonces, en ese sentido les pedimos a los estudiantes como un poco de confianza y mira, es como vamos a estudiar esto juntos. No somos expertos en esto, somos arquitectos, quizá les vamos a ayudar a definir ciertas aproximaciones o ciertos métodos, pero a lo que vamos a llegar no lo tenemos, no somos ciertos, digamos, de cuál va a ser el resultado de lo que estamos estudiando. En ese sentido nos parece también mucho más divertido hacerlo de esa manera, más estimulante para nosotros también. Estar como en esa relación con la universidad, con la academia, tiene como mucha, no sé si beneficios o virtudes, pero que van más allá de poder transmitir algo, sino que uno recibe mucho también. En ese sentido, uno por un lado recibe porque estás investigando temas que a ti te interesan, y por otro lado también te fuerza a estar cuestionándote a ti mismo y tratando de lograr un nivel, digamos, donde uno pueda sustentar sus propios procesos y ponerlos como frente a otros también. O sea, digamos, y creo que en ese sentido es donde uno enseñe también es importante, porque si te rodeas de gente con la cual uno tiene como cierta afinidad o es, no sé si decirlo así, pero es como que tiene un nivel que uno encuentra como desafiante, creo que es mucho más rico y te va a empujar, ¿no es cierto?, a subir tu propio nivel a que si fuera de otra manera. O sea, salirse de esa zona de confort, que es algo que nosotros buscamos, creo, conscientemente, estar exponiéndonos a situaciones que nos empujen, ¿no es cierto?, a cuestionar nuestra propia práctica, a preguntarnos de qué se trata nuestra práctica, nos ha ayudado a lograr, creo, un argumento un poco más sustentado, si se quiere, más sólido. Pero siempre hemos buscado salirnos de esa zona de confort en términos que nos permitan poder definir con más claridad de qué se trata lo que hacemos nosotros.